Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales. Hablaremos sobre la ecuación diferencial autónoma, hablaremos sobre sus puntos críticos, desarrollaremos algunos ejemplos, asimismo hablaremos sobre la ecuación diferencial de primer orden, algunos ejemplos y algunos procesos de solución. Bueno, la ecuación diferencial autónoma. Bueno, una ecuación diferencial de esta forma, se va a considerar como una ecuación diferencial autónoma. Es decir, el lado derecho, es decir, este lado de acá, esta parte de acá, será una función, tal como está definido aquí, que dependerá explícitamente de y, pero no de t, ¿cierto? Eso quiere decir que no va a depender explícitamente de t, tal cual como está diciendo aquí. Bueno, una segunda propiedad aquí es que los valores de y, ¿cierto? Para los cuales esta función, cuando la igualamos a 0, que es la que está aquí, se llaman pues los puntos de equilibrio, ¿no? Cuando nosotros buscamos esos puntos donde esta función se hace 0, pues esos puntos se denominan puntos de equilibrio o también denominados puntos críticos o estacionarios pues de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a desarrollar este ejemplo. Sabemos que esta ecuación diferencial es autónoma. Bueno, ¿por qué es autónoma, no? Partamos de la primera definición. El lado derecho deberá ser una función, tal cual como dice aquí, que no depende de t, ¿cierto? Sin embargo, la derivada pues está respecto a la variable t, como lo podemos observar aquí. Pero esta parte derecha no depende de t, ¿cierto? Por eso, entonces, esta vendría siendo una función f que depende de y. Si podemos ver aquí, pues aquí está exclusivamente la variable y, por lo que dependerá de esa variable. Entonces vamos a encontrar aquí sus puntos de equilibrio. Para encontrarlos, lo que tenemos que hacer es igualar esta función o esta expresión de aquí, igualarla a 0. Entonces tenemos allí, vamos a desarrollar esa parte, tendríamos que y al cuadrado por 9, perdón, factor de 9 menos y al cuadrado, cierra allí, deberá, bueno, vamos a ver en qué puntos se hace 0, ¿no? Para encontrar pues sus puntos críticos. Esto es igual a encontrar, digamos, el producto de dos números, ¿cierto? Esta parte es un número y esta parte es otro número. Eso implica que el producto de dos números es igual a 0 siempre y cuando uno de ellos al menos sea 0, ¿cierto? O ambos también pueden ser 0. Por lo tanto, aquí yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que y al cuadrado deberá ser igual a 0, o también puedo decir que 9 menos y al cuadrado deberá ser igual a 0, ¿cierto? Las dos expresiones allí. De aquí pues yo tengo que, para eliminar este exponente, pues deberá sacar raíz cuadrada a ambas partes, ¿cierto? Y cuando saco raíz cuadrada, pues ambas partes, aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues va a ser y la raíz cuadrada de 0, pues va a ser 0. Es decir, aquí ya tengo un punto crítico, ¿cierto? Y igual a 0, pues vendría siendo mi primer punto crítico. De aquí, pues voy a tener que despejar y también, ¿cierto? Entonces, lo más fácil es esta parte que tiene y, pasarla a la derecha, ¿cierto? Y recordemos que pasa a ser lo contrario, ¿cierto? Si está restando acá, después el igual va a pasar a sumar. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. 9 es igual a y al cuadrado. Y lo mismo, ¿no? Para desarrollar esta parte, para lo contrario de ser exponente es ser radical. Entonces puedo hacer lo siguiente, ¿no? Raíz de 9, ¿cierto? Igual a raíz cuadrada, ¿cierto? Deberá ser raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿cierto? Entonces estos dos con estos, con este radical, pues inmediatamente se me cancelan, ¿no? Por propiedades de radicales, bueno, existe ahí una propiedad, se puede cancelar, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a tener que esto es igual a raíz de 9 igual a y. Raíz de 9, bueno, importante, ¿no? Si
Si es un término que tiene pues aquí en esta parte al cuadrado, ¿cierto? Una expresión pues digamos algebraica, bueno, una ecuación que digamos de grado 2 deberá tener dos soluciones, ¿cierto? Por lo tanto, aquí las dos soluciones para esta parte van a ser, nosotros sabemos que la raíz de 9 pues es 3, pero deberán existir dos soluciones, entonces se escribe más o menos 3 igual a y. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí existen dos soluciones o son dos puntos críticos que se encontraron allí, uno que es 3 y otro que es menos 3. Por lo tanto, los puntos críticos, lo voy a escribir aquí, bueno, puntos críticos son ¿quiénes aquí? Habríamos encontrado el 0, aquí también igual, ¿no? Son dos soluciones, pero pues 0 digamos que está repetido pues dos veces, ¿cierto? Bueno, 0, porque 0 pues aquí no puede tener valor, ¿no? No es ni positivo ni negativo. 0 y 3, y el último término que sería menos 3. Entonces, esos tres puntos serían los puntos críticos de esta ecuación diferencial, ¿no? Que ya sabemos que es una ecuación diferencial autónoma. Bueno, ahora, en la tercera cualidad aquí de los puntos críticos, tenemos que podemos clasificar aquí a los puntos críticos de acuerdo a las propiedades o cualidades que estos presenten. Es decir, nosotros esta función f de t depende pues de, digamos, de una variable t que se ha denominado pues como tiempo acá, ¿cierto? Y dependiendo de cómo sea ese comportamiento de esta función, vamos a poder clasificar esos puntos críticos. Es decir, se va a denominar, por ejemplo, si y sub 0 es un punto crítico, ¿cierto? Digamos de la función, bueno, autónoma, diferencial autónoma, entonces se va a denominar un punto asintóticamente estable si pasa lo siguiente. Si cualquier solución con condición inicial cercana a y sub 0, ¿cierto?, permanece siempre cercana. Vamos entonces a ver allí, cuando nosotros vayamos a graficar, vamos a considerar el hecho de que si esa gráfica siempre va a permanecer cercana a ese punto crítico, querrá decir que es un punto asintóticamente estable, o también sumidero, se le denomina así, ¿no? Dependiendo del comportamiento de la función. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo aquí para tener más claras estas ideas. Ahora bien, se va a denominar inestable, ¿cierto? Si, digamos, la gráfica, o cuando nosotros procedamos a graficar esta función, ¿cierto?, observemos que la gráfica pues pase por el punto y siempre se va a alejar. Entonces, en este caso vamos a decir que es inestable, ¿cierto? O también repulsor fuente, así se denomina, ¿cierto? Bueno, y la última, semiestable. ¿Qué quiere decir semiestable? Querrá decir que para condiciones futuras del tiempo, pues, se va a acercar por un lado y se va a alejar por el otro. Entonces allí se va a denominar semiestable, en este caso. Recordemos, asintóticamente cuando se aleja y siempre va a, cuando se acerca y siempre va a permanecer cercana. Recordemos aquí, digamos, se puede asociar con la definición de asíntota, ¿no? Una asíntota, pues sabemos que siempre se va a acercar la función, pero nunca va a cruzar ese límite, ¿no? Entonces aquí tendrá esa condición el punto crítico. Inestable, pues cuando se aleja de ese punto. Semiestable cuando se aleja por una parte y se acerca por una parte y se aleja por la otra parte. Bueno, vamos entonces a desarrollar este ejemplo. Dice aquí, clasificar la estabilidad local de los puntos de equilibrio de esta ecuación diferencial. Bueno, ya habíamos visto cómo se solucionaba, pues, o se encontraban los puntos de equilibrio de esta ecuación diferencial. Recordemos que los puntos de equilibrio, los puntos aquí de equilibrio, perdón, aquí los puntos de equilibrio eran ¿quiénes? Habíamos dicho que era 0,
¿cierto? Era 3 y era menos 3. Recordemos que para ese proceso teníamos que igualar esta expresión de aquí, teníamos que igualarla a 0 y posteriormente encontrar aquellos términos donde esta expresión pues se hacía 0, ¿cierto? Eso era lo que se hacía allí, ¿cierto? Ese es el proceso que nosotros debemos seguir allí. Bueno, ¿qué implica eso? Eso implica, bueno, que nuestra función allí, f de y, porque es una función que depende de y, ¿cierto? Aquí, será igual pues a lo que tenemos allí, ¿no? Y al cuadrado menos, bueno, 9 menos y al cuadrado, bueno, esa función. Cuando nosotros la queremos graficar, bueno, entonces vamos a hacer el proceso aquí. Entonces tenemos que estos son los puntos de equilibrio, es decir, cuando esto se hace 0, ¿cierto? Entonces aquí va y por acá iría para nosotros f de t vendría aquí, porque no sabemos qué variable, f de y, perdón, no sabemos qué variable sea aquí, ¿no? F de y puede ser t, puede ser, bueno, cualquier otra variable allí. Entonces sabemos que cuando vale 0, que sería el punto de equilibrio, supongamos que por aquí esté 1, bueno, 2, por acá está 3, bueno, 4, bueno, y así sucesivamente, por acá tendríamos a menos 1, menos 2, menos 3, bueno, menos 4 y puntos suspensivos, ¿no? Entonces nuestros puntos de equilibrio son estos, 0, 3 y menos 3. Entonces son esos nuestros puntos de equilibrio. ¿Qué implica eso? Sabemos que esta expresión pues se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que la curva, cuando vamos a graficar esto, debe pasar exclusivamente por aquí. Cuando pasa por aquí, quiere decir que se hace 0 esta expresión, ¿no? Es decir, f de y tiene valores aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí 1, bueno, 2, 3, aquí es 1, va a valer 0 cuando pase por aquí, ¿cierto? Cuando corte aquí, f de y pues toma el valor de 0, ¿cierto? Entonces, f de y va a ser 0 cuando pase por 0, ¿cierto? Cuando pase por 3 y cuando pase por menos 3. Eso va a dividir a esto en 3 planos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento allí. Entonces tendríamos el primero, desde menos infinito, bueno, se va a dividir desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 3, ¿cierto? Menos 3 sería nuestra primera parte del plano. El otro plano iría desde ¿dónde? Desde menos 3 hasta 0, perdón, son 4. Desde menos 3 hasta 0. El siguiente sería desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Y el último iría desde 3 hasta más infinito, ¿cierto? Entonces vamos a ver allí cuál es el comportamiento allí. Entonces va desde 3 hasta más infinito. Bueno, está dividido en esas 4 partes. Entonces vamos a verificar aquí cuál es el comportamiento allí. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento, ¿no? En esta primera franja vamos a ver si esta función es positiva, querrá decir que se va hacia arriba la curva, ¿cierto? O si es negativa, quiere decir pues que se va hacia los negativos, ¿no? Pues eso es lo que quiere decir allí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese procedimiento? Vamos a tomar simplemente aquí un valor que esté en este espacio aquí. Entonces consideremos, por ejemplo, menos 4. Entonces cuando nosotros evaluamos, bueno, lo voy a hacer por aquí. Consideremos pues f de menos 4. Vamos a ver simplemente si es positivo o negativo. Entonces me quedaría menos 4 cuando lo reemplazo aquí al cuadrado, ¿cierto? Aquí me quedaría 9 menos, me quedaría menos 4 al cuadrado y cierra allí, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo por aquí, ahora pues como para verificar allí esa parte. Entonces pues efectivamente esto va a ser igual menos 4 al cuadrado. Quiere decir que se multiplica por el mismo 2 veces. Entonces vamos primero con ley de signos. Menos por menos sería más. Y 4 por 4, 16. Entonces aquí va a quedar 16
factor de, bueno, 9 menos, ya sabemos que esto al cuadrado pues me da 16, menos 16, igual pues aquí 16 y esta parte de aquí, eso me da menos 7, ¿cierto? Menos 7. Y bueno, cuando yo hago esta multiplicación, pues aquí ley de signos, pues eso va a dar un número negativo, ¿no? Independientemente del resultado. Entonces, en esta pequeña franja se tiene, aquí, se tiene o se cumple que, bueno, para nosotros f de y, ¿cierto? F de y, que es nuestra función que hemos definido allí, es negativa, ¿no? Que es lo mismo que, como esto es igual a esto y esto es igual a f de y, pues querrá decir que también la derivada en esa parte de allí, en esa franja, pues deberá ser negativa. Bueno, lo anterior implica que la curva aquí no se va a ir para arriba, sino que desde aquí hacia abajo se va pues a descender, ¿no? ¿Cierto? Va a tener ese comportamiento allí. Debe pasar por el punto crítico, ¿no? Por lo que les estaba comentando anteriormente. Ahora lo tomaríamos desde menos 3 hasta 0, consideraríamos por ejemplo menos 1, entonces vamos a evaluar, ¿no? Bueno, entonces allí en esta parte vamos a evaluar f de menos 1, y eso pues ya sabemos que es igual a menos 1 al cuadrado, factor de 9, bueno, menos 1, que se encontraría pues al cuadrado y cierra allí. Simplemente vamos a considerar un valor que se encuentra aquí, ¿no? El más fácil sería el menos 1, ¿no? Para poder verificar si es positiva o si es negativa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver allí. Simplemente me interesa el valor que tome allí, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Allí esa parte. Entonces, quedaría menos 1 al cuadrado, pues sería 1. Factor de 9, aquí me quedaría menos 1 al cuadrado, pues sería 1, cierra allí. Entonces, esto es igual a 1, bueno, por 8, pues ya sabemos que esto es un número mayor que 0. Por lo tanto, en esta franja aquí se tiene lo siguiente, se tiene que f de y es positiva, ¿no? No me interesa el valor, simplemente me va a interesar qué comportamiento tiene allí. Tomará pues valores positivos, eso es lo que quiere decir allí. Entonces de y de t será un número positivo. Como es positivo y deberá pasar por ¿dónde? Por 0 también. Entonces tendrá este comportamiento. Bueno, hará algo así. Bueno, si sigue así, digamos en línea recta aquí. Bueno, perdón, vamos a hacerlo un poquito mejor. Sigue en línea recta, pero baja. ¿Y pasa por dónde? Por 0. Deberá pasar por 0, ¿no? Por ser punto crítico. Vamos a ver entonces cómo es el comportamiento en esta otra franja, ¿cierto? Desde 0 hasta 3. El más fácil, el elemento más fácil es para 1. Bueno, entonces miren que esta curva pues no ha descendido, no ha tomado valores negativos, ¿cierto? Simplemente aquí como en esta franja desde menos 3 hasta 0 pues es positiva. Recordemos que pues hacia arriba, pues hasta aquí pues está tomando valores positivos, ¿cierto? Únicamente que hay que considerar que la curva debe pasar por este punto crítico. Por eso tiene que hacer este comportamiento tal cual como lo he dibujado allí. Bueno, ahora desde 0 hasta 3. Entonces vamos a evaluar el punto más fácil, que sería el 1 que está aquí en esta franja. Entonces f de 1 es igual pues a 1 al cuadrado, ¿cierto? Que sería esta parte de allí, factor de 9 menos 1 pues al cuadrado y cierra allí. Esto pues es 1, 9 menos 1, ¿cierto? Y esto pues efectivamente es 8, ¿cierto? Es decir que aquí en esta franja deberá ser positiva. Entonces se tiene que f de y es positiva, ¿cierto? Lo mismo que decir que de y de t es positivo allí. Entonces, no quiere decir que aquí, desde 0 hasta acá, pues va a tomar valores positivos. Entonces, no querrá decir que si nosotros la prolongamos hacia abajo, pues va a tomar valores negativos, ¿no? Pero como es positiva, entonces deberá ser este comportamiento. Ojo, debe pasar por 3, ¿no? Entonces va a ser este comportamiento así. Bueno, y pasa aquí, llega hasta aquí.
De aquí para acá, pues no sabemos cuál es el comportamiento, ¿cierto? Entonces viene así, pasa por 0, vuelve otra vez a tomar valores positivos, llega hasta 3. Bueno, y para la última franja, que es de 3 hasta más infinito, vamos a considerar 4, que es un elemento pues inmediato, ¿no? Pues digamos el más cercano allí. Entonces, f de 4. Ustedes pues si gustan pueden considerar otro elemento, ¿no? No necesariamente pueden ser los que yo estoy considerando allí. Simplemente que esté aquí, dentro de este dominio, ¿cierto? Bueno, f de 4 pues va a ser 4 al cuadrado, ¿cierto? Factor de 9 menos 4 al cuadrado, ¿cierto? A ver, vamos a ver allí. Recuerden que me interesa únicamente el signo, ¿no? No me interesa el valor, porque el signo me va a describir el comportamiento, si toma valores negativos o valores positivos. Entonces es 16, aquí me va a quedar 9 menos 16, cierra allí, aquí me quedaría 16, que estaría multiplicado por menos 7. Entonces cuando yo hago ley de signos aquí, más por menos, pues va a quedar un valor negativo. Lo que querrá decir que el comportamiento aquí va a ser negativo, ¿cierto? Entonces se tiene que f de y es negativo. Entonces, menor que 0, lo que querrá decir que de y de t, bueno, lo escribimos aquí, de y de t es negativo. Bueno, entonces va a tomar valores negativos, es decir, esto sigue prolongándose hacia abajo. Bueno, esto en términos correctos sería decreciente, ¿cierto? Es decreciente. Aquí en esta franja sería cuando es positivo creciente. Aquí vendría siendo creciente, en este creciente, en este creciente y en este vendría siendo decreciente. Para clasificar pues la estabilidad local de sus puntos críticos, pues vamos a hacerlo aquí. Bueno, voy a mostrar cómo, ¿no? Habíamos visto que desde menos 3 hasta 0 pues era creciente, ¿cierto? Entonces el comportamiento aquí es así, es ascendente, ¿cierto? Va a tomar pues valores ascendentes allí, o sea, se va hacia los positivos. Desde 0 hasta 3 pues toma valores también positivos, ¿cierto? Entonces este es el comportamiento que se puede verificar allí, ¿cierto? Desde más infinito hasta 3 es descendiente, entonces por acá tendrá este comportamiento. Entonces miremos aquí que está acercándose por un lado y acercándose por otro lado, ¿cierto? Y acá, desde menos infinito hasta 3 es descendente, entonces el comportamiento es este, ¿cierto? Este vendría siendo o se prolonga hacia los negativos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, allí, como este punto se aleja por un lado y se aleja por el otro lado, se considera como un punto crítico inestable, ¿cierto? Este de acá, se acerca por un lado pero se aleja, lo que se considera como semiestable, punto crítico semiestable. Ahora bien, este punto 3 se acerca por un lado y se acerca por el otro, asintóticamente estable, ¿cierto? Lo que habíamos definido anteriormente. Bueno, y así se los puede clasificar. Bueno, ahora vamos a desarrollar este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo ya pues de aplicación que se denomina pues una diseminación de una pandemia, ¿no? Diseminación de una pandemia. Bueno, entonces aquí nosotros para realizar ese ejemplo pues es razonable pensar aquí que existen algunas enfermedades que se propagan dentro de una población constante. Esa población constante nosotros la vamos a considerar o vamos a denotar ese número de individuos con la variable, la constante n, perdón, con la letra n mayúscula, y es importante denotar aquí que ese contagio va a ser entre, digamos, individuos susceptibles, aquellos que pueden llegar a ser contagiados, e individuos que ya se encuentran infectados. También es importante denotar que
la rapidez pues con la que esta enfermedad pues se va a ir propagando pues es conjuntamente proporcional al número de individuos susceptibles, ¿cierto? Número de individuos susceptibles que aún pues no han sido contagiados con esta enfermedad y el número de individuos infectados, ¿no? Vamos a ver entonces la rapidez allí con la que se puede, digamos, mirar, digamos, es cómo se va propagando esta enfermedad. En sí, para desarrollar pues el problema, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros consideramos aquí, digamos que en el momento inicial, que lo vamos a denotar como en el tiempo sub-cero, ¿cierto? En el tiempo, pues, en el que comienza, digamos, la situación del problema, y consideramos que existe, pues, una I sub-cero que vendría siendo como el número de infectados inicial, ¿cierto? Entonces vamos a considerar el siguiente problema. Vamos a plantear, pues, un problema de valor inicial, que lo vamos a denotar siempre como PBI, problema de valor inicial, que modele pues esta situación, ¿no? Vamos a verificar allí cuál es el problema, vamos a modelarlo. Y B, que sería pues sin conocer pues explícitamente la solución de esta ecuación, nos está preguntando que si es posible determinar si finalmente pues aquí la enfermedad se extingue, vamos a ver eso, se estabiliza, es decir, se puede mantener pues constante, digamos, o se extiende a toda la población. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, ahora, para dar solución a este problema, vamos a considerar los elementos que hacen parte de este problema. Bueno, en sí, como estamos hablando de la propagación de una enfermedad, entonces tenemos, por ejemplo, aquí la variable t, ¿no? Bueno, sea pues, digamos, t, que nosotros pues vamos a considerar como el tiempo, ¿cierto? Porque aquí obviamente debe influir el tiempo, ¿cierto? Es importante denotar que esto es una variable independiente. Independiente. Bueno, ¿qué significa que sea independiente? Pues que no va a depender de ningún otro factor, ¿cierto? El tiempo pues es el término que no va a depender de, digamos, de ningún otro elemento adicional. Asimismo, se deberá pues considerar una función que la vamos a denotar I de t. ¿Qué quiere decir aquí I de t? Significa el número de infectados en respecto a un tiempo dado, ¿cierto? Eso es lo que significa allí. Eso vendría siendo número, o esta función, ¿cierto? Es número de infectados en el tiempo t. En el tiempo t. Bueno, ya tenemos allí otra variable. Asimismo, tenemos otra función, ¿cierto? Que la vamos a llamar S de t, que viene representando el número de susceptibles en un tiempo t, ¿no? Recordemos que hay dos, digamos, hay una población general y hay dos tipos de poblaciones dentro de esta población general. Es decir, los infectados y los susceptibles. Entonces aquí vendría siendo el número de susceptibles en el tiempo t. Bueno, en el tiempo t. Entonces allí tenemos otra, digamos, función. Bueno, también podemos definir otro elemento que lo vamos a denotar como n. Ya les había comentado anteriormente que n lo vamos a considerar como el número de habitantes o el número de población, ¿cierto? Bueno, recordemos que esta población aquí en este elemento pues viene siendo una constante, ¿cierto? Eso lo habíamos comentado. Bueno, digamos, otro elemento de aquí.
Si nosotros consideramos la derivada de y de esta función con respecto al tiempo, esto vendría siendo la rapidez de propagación de la enfermedad, ¿cierto? Esto es un cambio, ¿no? Aquí, entonces eso se determina como la rapidez de propagación de la enfermedad, ¿no? Porque estamos hablando de los infectados aquí, ¿no? Propagación de la enfermedad. Bueno, entonces allí ya tenemos otro valor. Si nosotros aquí pues consideramos el siguiente término, ¿cierto? Es decir, una K que va a ser una constante que multiplica a S por I, esto vendría siendo pues cuando nosotros decíamos o hablábamos de que era de que la enfermedad pues era conjuntamente proporcional al número de susceptibles y el número de infectados. Entonces, esa es la representación, ¿no? Esto vendría siendo, digamos, el conjuntamente proporcional al número de susceptibles e infectados. Aquí, ¿no? Al número de susceptibles e infectados. Entonces allí ya tenemos como una expresión que nos determina, digamos, el número que consideraríamos como los susceptibles y los infectados. Ya sabemos que eso es proporcional. Bueno, por lo anterior, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Que entonces aquí, la ecuación diferencial es la siguiente, ¿no? Es la que nosotros pues estábamos pues buscando aquí. Habíamos determinado pues un cambio de razón que lo habíamos denotado como de i con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto implicaba el número de propagación y habíamos dicho que esto, pues, o esto deberá ser igual al, digamos, a la proporción entre el número de susceptibles y infectados, ¿no? Es decir, K multiplicado por los susceptibles y por los infectados allí, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos allí, ¿no? Es importante denotar allí que la población total, o sea, nuestro n, que lo habíamos considerado anteriormente, es una constante, ¿cierto? Y esta constante está o será igual al número de susceptibles más los infectados allí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos considerar allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces aquí a despejar los susceptibles para poner esto en términos de i. ¿Listo? Entonces, de aquí, los susceptibles, cuando despejamos s, será igual a n, esta i está sumando, pasa al otro lado, pues a restar. Entonces, allí tenemos que los susceptibles son igual al número de población total menos los infectados. Es decir, nuestra expresión anterior de i sobre dt será igual a k, que es una constante, ¿cierto? Allí, que multiplica pues a los susceptibles, vamos a reemplazarlo, ¿no? Esta parte ya sabemos que es esto que está allí, es decir, n menos i, que está multiplicado a su vez por i allí. Esta ecuación se denomina ecuación logística, ¿no? O se llama ecuación logística. Bueno, como queremos plantear un problema de valor inicial, entonces vamos a considerar la siguiente condición, ¿no? Vamos a evaluar pues aquí, pues en el momento 0, ¿cierto? Sería pues aquí que para pues, digamos que i
cuando de t era aquí, ¿no? Recuerden la función i de t, decíamos, ¿no? Pero i de 0, pues será igual a una, digamos, a una cierta población inicial, ¿cierto? Inicial que, pues, con la que partimos aquí en el problema, ¿cierto? Entonces, en el instante 0 habrá una población inicial de infectados, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos aquí que nuestro problema de valor inicial será pues el siguiente, ¿no? Entonces habíamos definido de la siguiente manera. Habíamos llegado pues a esta ecuación logística, ¿cierto? Entonces de I sobre es igual, pues aquí tenemos a K por N menos I multiplicado por I y la condición inicial, ¿no? La condición inicial, pues que era I de 0, es igual a la población inicial contagiada allí. Bueno, y entonces así hemos dado solución pues al primer inciso, ¿no? Al inciso A, que era plantear el problema de valor inicial. No obstante, pues para poder dar una solución pues que se adapte a una situación real, deberíamos modelarlo teniendo en cuenta algunos datos, digamos, de una población, bueno, mirar el número de infectados iniciales y bueno, y así podríamos dar la solución que queremos aquí en este problema. Bueno, es importante tener en cuenta que para solucionar esta ecuación diferencial vamos a se puede solucionar a través de un proceso de integración que se denomina fracciones parciales. Bueno, eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esta entonces es la solución que se ha dado aquí a este problema. Es importante tener en cuenta que es una ecuación autónoma, ¿cierto? Porque acá, esta expresión de acá no depende de t, ¿cierto? Recordemos esa parte de allí. Esta parte de la derecha no depende pues exclusivamente de t, ¿cierto? Entonces, es una ecuación diferencial autónoma. Bueno, para hacer el análisis de la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es verificar el comportamiento de esta función, ¿cierto? Vamos entonces a analizar sus puntos críticos, ¿no? ¿Qué tipo de puntos críticos tiene pues esta ecuación diferencial? Bueno, entonces, recordemos que para encontrar sus puntos críticos, lo que nosotros teníamos que hacer es igualar esta expresión a 0, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esa parte allí. Entonces tenemos que K por I, factor de N menos I, recordemos que N es una constante, K es una constante, deberá ser igual a 0, ¿no? Vamos a ver entonces dónde se presenta ese caso. Esto es un número y esto de acá pues es otro número, ¿cierto? Entonces estamos viendo que el producto de dos números me da 0. Entonces, ¿cuándo el producto de dos números da 0? Pues cuando uno de ellos es 0, ¿cierto? Entonces tenemos que K por I deberá ser igual a 0, o la otra parte es que N menos I deberá ser igual a 0, ¿cierto? Cuando K es, aquí pues tenemos que K por I es igual a 0, K es diferente de 0, es una constante, ¿cierto? Entonces va a pasar a dividir acá, por lo tanto tendríamos que I es igual a 0 sobre K, por lo tanto I va a ser igual a 0. Este vendría siendo nuestro primer punto crítico, ¿cierto? Cuando esto de acá se vuelve 0, ¿cierto? Aquí tendríamos únicamente que despejar I, ¿cierto? Pasamos al otro lado, ¿cierto? Entonces tendríamos que N, este está restando, al otro lado va a pasar con signo contrario, ¿no? Va a ser lo contrario, es decir, I. En el momento, entonces, cuando I vale N, aquí pues se me hace un 0, ¿cierto? Entonces allí tenemos esos dos puntos críticos. Entonces ya tenemos estos dos puntos cuando I vale 0 y cuando I vale N. Entonces vamos a ver allí cuál es el comportamiento, ¿no? Entonces vamos a proceder a graficar esa función, ¿cierto?
Esto lo que hace es como dar un bosquejo o una representación general de la función, ¿no? No es exacta, ¿no? Vamos a ver cómo es ese comportamiento. Como tenemos dos puntos críticos, recordemos que n es el número de población. Entonces n no va a ser un número pues negativo, ¿no? Imposible, no puede ser negativo, supongamos que n esté por acá, ¿cierto? No sabemos cuánto vale n, pero sí sabemos que tiene pues carácter de ser un número positivo. Por acá se encuentran los i's, ¿cierto? Y por acá sería f de i, ¿cierto? Bueno, y tenemos otro punto crítico que es cuando vale 0, ¿cierto? Es decir, allí tenemos esa parte. Esto está dividiendo nuestra recta real en tres franjas, ¿cierto? Una franja que viene desde menos infinito hasta 0, otra que va desde 0 hasta n y otra que va desde n hasta más infinito. Entonces vamos a ver cómo es ese comportamiento allí, ¿no? La primera, desde menos infinito hasta 0. Entonces en esta franja aquí, desde menos infinito hasta 0, vamos a verificar si es creciente, creciente o decreciente, ¿no? Eso es lo que vamos a verificar. Tomamos un dato simplemente aquí. Por acá en alguna parte pues va a estar el menos 1, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿cierto? Por aquí en esta parte, ¿cierto? Allí va a estar, en alguna parte de esto. Entonces vamos a evaluar allí. Entonces tendríamos que f de i, f de menos 1, ¿cierto? Aquí, en esta función, ¿cierto? O bueno, va a ser igual acá por, aquí i pues va a valer menos 1, ¿cierto? Cuando lo evaluamos, aquí esa es nuestra función, ¿cierto? Factor de n, ya sabemos que n es una constante, menos factor de menos 1, ¿cierto? Cierra allí. Entonces, esto será igual a, bueno, menos 1 por k, pues eso me va a dar, menos por más, pues va a ser menos, y 1 por k, pues me va a dar k, ¿cierto? Entonces, factor de, entonces aquí tendríamos n, aquí menos por menos, pues va a ser más 1, bueno, y cierra allí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este n, cuando digamos esto es negativo y esto de acá pues siempre va a ser un número positivo, ¿cierto? Por lo tanto, menos por más va a dar negativo, ¿cierto? Entonces aquí se tiene que para nosotros f de i, ¿cierto? F de i es un número negativo. No me importa el valor, ¿cierto? Simplemente me importa si es negativo o positivo, ¿no? Esto implica que esta derivada de i de t, ¿cierto? De i de t sea pues negativa en ese caso, ¿cierto? Esto implica pues a su vez que es decreciente. Creciente sería cuando es positivo, ¿no? Por lo tanto va a tener este comportamiento, ¿cierto? Desde 0 para acá pues empieza hacia acá a descender, ¿no? A bajar. Bueno, nuestra siguiente sería cuando la condición, perdón, aquí era cuando la condición inicial pues se encuentra aquí, ¿no? ¿Cierto? La población inicial allí, contagiada, ¿no? O los infectados. Cuando se encuentra aquí, por aquí en alguna parte, pues vamos a encontrar el 1, ¿cierto? En alguna parte. Entonces, bueno, no vamos, pues una población siempre es mayor que 1, ¿no? Pues entonces vamos a considerar allí que este 1, recordemos que este n es el número de la población. Al evaluar, pues vamos a tener que f de 1 es igual allí, entonces, a k por y pues aquí ya vale 1, ¿cierto? Por 1, bueno, factor de n menos 1, dice allí, ¿cierto? Eso es lo que nos quedaría. Entonces esto es igual a k, 1 por k pues va a ser k, y obviamente n menos 1 pues como n pues es el número de población y es más grande que 1, pues obviamente esto va a ser positivo, ¿cierto? Positivo por positivo pues me va a dar un número positivo allí, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo allí. Eso implica que desde 0 hasta n,
se tiene que la f de i ya va a ser un número pues positivo, ¿no? Y esto implica a su vez pues que la derivada allí de t, pues de t por, perdón, de i de t, es aquí, de i de t va a ser un número pues positivo, ¿no? Ya no será decreciente, sino que ahora será creciente. Ese será pues el comportamiento allí. Importante, desde 0 hasta n va a ser creciente y, ojo, nuestra curva deberá pasar por 0 y deberá pasar por n. Entonces, este vendrá siendo este comportamiento así. Bueno, por aquí. Y llega hasta allí. Ahora vamos a la siguiente franja, ¿no? La siguiente franja va desde n hasta más infinito, ¿no? Entonces va desde n hasta más infinito. ¿Cuál será un elemento siguiente, no? Pues n pues será un número pues natural, ¿cierto? No podemos contabilizar una población con los números racionales, por ejemplo. Bueno, no va a ser de la forma, digamos, como un número racional, ¿no? Aunque los enteros pues son racionales, pero lo que quiero decir es que no se va a expresar en decimales, eso es lo que quiero decir. Entonces, el siguiente número aquí va a ser n más 1, que sería pues sumarle una unidad, ¿cierto? Ese va a estar hacia la derecha, ¿cierto? Entonces pues vamos a evaluar aquí, entonces tendríamos que f de n más 1, vamos a ver entonces cuál es ese comportamiento allí, entonces sería k, por aquí dice i, entonces aquí va n más 1, ¿cierto? Bueno, aquí va por, aquí adentro vamos a ver, aquí sería n menos, ojo aquí dice i, entonces va esta expresión aquí, ¿no? N más 1, cierra y cierra allí. Entonces vamos a ver cuál es ese comportamiento. Entonces k por, aquí me va a quedar pues k, n más 1, ¿cierto? Y acá adentro vamos a verificar cómo se comporta esto. N, aquí menos por más, pues va a ser menos n, y menos por más va a ser menos 1, cierra allí. Entonces esto es igual a k por n más 1, y aquí ¿qué pasa? N con n se cancelan. N menos n pues es 0, y aquí me va a quedar menos 1. Obviamente, positivo, positivo, negativo. Más por más, más, y más por menos, menos. Entonces, esta parte de aquí, pues va a ser negativo, ¿no? Negativo. Entonces, eso quiere decir que aquí, pues va a ser decreciente en esta parte de allí. Entonces, se tiene que f de i ya no va a ser positivo, sino negativo. Entonces, aquí sería que la derivada pues también va a ser negativa, lo que implica que es decreciente. Bueno, ya sabemos allí que es decreciente, por lo tanto, el comportamiento de la curva va a ser así, va a seguir así, bajando por acá. Bueno, es importante denotar que esta curva es similar a la función cuadrática, ¿no? Ese es el comportamiento. Entonces, por aquí, la mitad tendrá que ser, pues, simétrica, ¿no? Entonces, por aquí va a estar el punto n medios, que vendría siendo el punto que se ubica allí. Y vamos a buscar, pues, digamos que, bueno, la coordenada entonces aquí, pues, va a ser n medios, coma, f de n medios, que sería, pues, la otra coordenada allá. Bueno, entonces ya para hacer el análisis de sus puntos críticos, entonces vemos que de 0 hasta n pues es creciente, es decir, tiene este comportamiento, ¿cierto? Se va hacia los positivos. Desde más infinito hasta n pues podemos ver que es decreciente, ¿cierto? Toma valores negativos, entonces tiene este comportamiento, ¿cierto? Y desde menos infinito hasta 0, pues es decreciente, ¿cierto? Por lo tanto, tiene este comportamiento. Bueno, si lo relacionamos con los, digamos, con los conceptos de los
puntos críticos, vamos a ver que aquí, digamos, se aleja por un lado y se aleja por otro, lo que lo convierte en un punto inestable, ¿cierto? Entonces este vendría siendo un punto inestable y acá se acerca por la derecha y se acerca por la, perdón, se acerca por la derecha y se acerca por la izquierda, lo que lo convierte asintóticamente estable. Ese punto es asintóticamente estable, ¿cierto? Esa ecuación diferencial se soluciona por un proceso que se denomina variables separables. Entonces, ese es un proceso que más adelante pues explicaré. Dependiendo de la solución de esta ecuación diferencial, sí ya podemos verificar si la enfermedad se mantiene estable, si aumenta el número de contagiados, o bueno, o no aumenta. Bueno, ahora hablaremos sobre las ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? De primer orden, ¿cierto? Recordemos que es para la primera derivada, cuando hablábamos de primer orden, ¿cierto? Es una expresión de la forma, ¿no? Es decir, vamos a considerar aquí una función que va a depender de una variable t, a su vez de una función y que depende de la variable t y de su derivada, ¿no? De la derivada de esta función, es decir, de y con respecto a t. Entonces, y esto deberá ser igual a 0. Es importante mencionar que f pues será una función continua. Supondremos allí que esta ecuación se puede expresar de la siguiente forma. Es decir, vamos a poder despejar la derivada, ¿no? ¿Cierto? Recordemos que es de primer orden, por eso se va a poder despejar de esta forma, ¿cierto? Entonces, de y de t va a ser igual a una función que va a depender de la variable t, ¿cierto? Y la variable, pues, perdón, y, ¿cierto? Que y, pues, a su vez, pues, va a depender de t, ¿no? Entonces se reduce a esto, ¿no? Cuando nosotros la despejamos acá. Entonces, evidentemente, pues esta función f, pues deberá ser una función, pues, continua, ¿no? El problema, entonces, aquí radica en que debemos encontrar una función que la hemos denominado phi de t, ¿cierto? Que es una función, pues, diferente, tal que cumpla lo siguiente. Que cuando esta función phi de t la derivemos con respecto a t, tengamos esta expresión acá. Miremos que es la misma, ¿cierto? Entonces, t, miremos aquí, y y dijimos que valía phi de t. Entonces, phi de t, pues es la misma y acá, ¿cierto? Cuando nosotros la derivemos, se cumpla pues esa igualdad o esa identidad, por decirlo así. En general, pues para encontrar, digamos, esa función solución, ¿cierto? Que es la función phi, que la phi de t, que la hemos denotado así, pues no existen como un método pues general. Sin embargo, pues existen ciertos grupos de ecuaciones diferenciales que cumplen pues algunas cualidades o algunas propiedades para las cuales pues es posible encontrar este phi de t. Aquí, en el desarrollo de este curso, pues trataremos algunos de ellos. Entonces, conforme vaya realizando los procedimientos o digamos los desarrollos de los videos que les iré compartiendo, iré desarrollando estos procesos. Bueno, entonces en el primero de ellos, que vamos a considerar acá, una ecuación diferencial de variables separables. Bueno, entonces, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, recordemos que es para la primera derivada, o sea, va a existir una primera derivada, ¿cierto? Ya sabemos eso, ya lo había comentado en un video anterior, que se pueda expresar de la siguiente forma. Observemos aquí, dice la derivada de y con respecto a t y que sea el producto de dos funciones. Una función que depende de t, ¿cierto? Y otra función que depende de y. A esto se le denomina pues digamos, una ecuación diferencial pues de variables separables. Bueno, es importante denotar aquí lo siguiente. Yo puedo resolver eso así, esta parte de aquí, de esta ecuación diferencial, de la siguiente manera, ¿no? Si yo lo organizo, ¿no?
Entonces, pues yo puedo, este de t lo puedo pasar a multiplicar acá, entonces tendría lo siguiente, ¿no? Que de y es igual a g de t por h de y por dt, que lo pasé pues a multiplicar, ¿no? Que sería la derivada pues en t allí. Ahora bien, acá está con respecto a y. ¿Cuál de estas? Pues que depende de y, pues esta expresión de acá, la h de y, ¿cierto? Entonces la voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces tendría de y sobre h de y, ¿cierto? Igual, y acá tendría g de t, que está pues multiplicada por dt. Bueno, aquí observemos, depende de y depende de y, ¿cierto? O sea, la derivada en y esta función depende exclusivamente de y. Esta función depende de t y aquí se está derivando con respecto a t. Por lo tanto, cuando yo integro aquí, ¿cierto? Aquí estamos haciendo un proceso de integración aquí, ¿cierto? Aquí lo voy a integrar con respecto a y. Y aquí pues obviamente esa función depende de y. Aquí lo voy a integrar con respecto a t y esta función pues depende exclusivamente de t. Supongamos que al solucionar eso pues yo voy a obtener la siguiente expresión. Acá, bueno, al integrar aquí, ¿no? Pues yo voy a tener que, digamos que al integrar esta parte de aquí pues yo tengo pues h de y, ¿cierto? H mayúscula, ¿no? Bueno, la voy a simbolizar así. Igual, aquí voy a simbolizar lo mismo, ¿no? Pues yo no sé quién es g de t, ¿no? Es una función pues general para, digamos, para generalizar la definición. Entonces aquí es g de t, ¿cierto? G mayúscula de t, y obviamente no nos olvidemos que al hacer el proceso de integración se debe sumar una constante allí, ¿no? Bueno, aquí se debe decir que c pues pertenece a los reales allí, entonces esta vendría siendo lo que se conoce como la solución general de una ecuación diferencial o de la ecuación general implícita aquí, ¿no? Entonces esta vendría siendo solución general de la ecuación diferencial, ¿no? De la ecuación diferencial en forma implícita. Entonces, en forma implícita. Bueno, ¿qué se supone, no? Esta es nuestra función phi de t, ¿no? Como lo estábamos diciendo anteriormente. Cuando nosotros hacemos el proceso de derivar esta función, debemos llegar a esta expresión aquí. Recordemos que es de primer orden, por lo tanto se deberá derivar una única vez. Bueno, vamos entonces a solucionar este ejemplo aquí. Entonces vamos a hallar pues la solución general de esta ecuación diferencial. Bueno, entonces vemos aquí que pues aquí tenemos la derivada en y, derivada en t, bueno, derivada en t y derivada en y. Podemos lo primero observar que es de orden 1, ¿cierto? Porque pues no existen términos aquí al derivarse, digamos, que estén derivados pues más de una vez, ¿cierto? Entonces, si estuvieran pues derivados dos veces, pues se presentaría algo así, ¿cierto? Pero no se presenta, ese no es el caso acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros observamos que esta parte tiene el término de y, esta parte pues tiene el término de y. Entonces vamos a juntarlos. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí hay pues un igual, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlos de un solo lado. Acá tenemos pues t al cuadrado de y, no lo he movido, entonces este está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar de y. Aquí dejemos este igual por ahora. Este término tiene dt y acá tiene dt. Entonces este término lo voy a dejar quieto acá. Perdón, voy a escribirlo con azul. Bueno, escribamos y al cuadrado dt y ojo, este término ahora lo voy a mover al otro lado. Está restando, perdón, entonces acá pasa a sumar dt.
Entonces ya los he ordenado de esa forma. Entonces aquí vemos que tienen ambos de y, perdón, y aquí de t. Puedo entonces sacar el factor común. Entonces yo tendría aquí que de y, ¿factor de quién? Me va a quedar, cuando saco un de y aquí, pues me sobra un t cuadrado, ¿cierto? Más, y aquí pues cuando saco un de y, pues aquí se entiende que tiene coeficiente 1, entonces por eso me queda aquí 1, ¿cierto? Cuando yo resuelvo este producto, pues obviamente debo tener este resultado acá. Igual, aquí, saco de t, entonces saco de t, factor de, cuando saco un de t, pues me sobra y al cuadrado, y acá pues efectivamente me va a quedar 1. Bueno, vemos algo, ¿cierto? Este término depende de y este término depende de t, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Este está multiplicando, lo voy a poner acá, por decir, voy a ponerlo con este término, porque al integrar, pues obviamente debo integrar con la variable y acá, ¿cierto? Y acá, pues, esta parte está integrando con la variable t, ¿cierto? Por lo tanto, debo pasar esta parte acá. Efectivamente, como aquí hay un producto, pasan a ser a ambos lados lo contrario. Es decir, si están multiplicando, esta parte pasará a dividir acá, es decir, me va a quedar de y sobre ¿quién? Sobre esta parte de acá, y al cuadrado más 1, ¿cierto? Allí, igual, aquí, está multiplicando esta parte de acá, pasa a dividir acá. Entonces, ¿qué voy a tener? De t sobre esta expresión aquí. Entonces, t al cuadrado más 1. Bueno, borremos este paréntesis, no es necesario. Entonces, observemos algo aquí. Es de variables separables, ¿cierto? Y ya lo hemos ordenado, ¿cierto? Porque aquí, al integrar, pues obviamente vamos a integrar con respecto a la variable y, ¿cierto? Debe ubicarse, pues, términos de y acá. Y acá, pues, efectivamente, términos de t, ¿no? Entonces vamos a hacer el proceso de integración, ¿no? Aquí quiere decir que vamos a integrar con respecto a y aquí vamos a integrar con respecto a t. Esta integral es una integral inmediata, ¿cierto? Esa integral se conoce como la tangente, la arcotangente, perdón, la arcotangente. Entonces aquí vamos a tener arcotangente de este término, de y, perdón, ¿cierto? De y, si no lo recuerdan, pues pueden recordarlo. Bueno, es importante tener en cuenta que acá vamos a desarrollar varios procesos con las integrales, ¿cierto? Y acá pues tendríamos algo similar, ¿cierto? Entonces, tendríamos acá arcotangente de t, ¿cierto? De t. Bueno, arcotangente de t. Y ojo, no nos olvidemos que se debe sumar una constante, ¿cierto? Cuando hacemos el proceso de integración. Recordemos que acá pues yo puedo sumar una constante y que puede pasar a restar a la constante de acá. Sin embargo, una constante restar a otra constante me va a dar una constante que yo no sé cuál es, ¿cierto? Entonces por eso siempre se agrega aquí una constante. Al operarse, ¿cierto? Entre estas dos constantes, que se genera aquí una constante y acá una constante, pues voy a tener una constante, ¿cierto? Pues si no vamos a saber exclusivamente cuál es. Esta constante pues pertenece a los reales. Bueno, debemos despejar en términos de y, ¿cierto? Bueno, vamos a poder despejar allí. Recordemos que esta es la función inversa de la tangente. Por lo tanto, si yo saco la tangente de esta parte de acá, la tangente de todo este término de arco tangente de y, bueno, y acá tendríamos que la tangente de toda esta expresión, ojo, ¿no? Toda esta expresión. Recordemos que lo que hacemos a derecha lo debemos hacer, perdón, a izquierda lo debemos hacer también a derecha para que la igualdad no se altere, ¿cierto? Si le saco todo esto, pues influye que también tengo que sacarle la tangente a toda esta expresión de acá, ¿no? Para que la igualdad no se altere, ¿no? Entonces acá tenemos arcotangente de t, ojo que aquí hay una suma, ¿cierto?
Bueno, entonces cuando desarrollamos aquí la tangente de la cotangente, pues es inverso, ¿no? Por eso voy a tener aquí y, ¿cierto? Estas dos pues se eliminan, por decirlo así. Tengo acá y ojo que aquí hay una tangente de una suma, ¿cierto? Entonces es importante considerar que la tangente de una suma se resuelve a través de este proceso, ¿no? Entonces este ya es un proceso, digamos, de un tema anterior, ¿cierto? Entonces se encuentra esta solución aquí. Entonces esta vendría siendo la solución general de la ecuación diferencial. Solución general de la ecuación diferencial pues ordinaria que habíamos considerado en el planteamiento. A su vez, cuando nosotros derivamos esto con respecto pues si lo consideramos como de y de t, entonces vamos a poder llegar al planteamiento del problema, ¿no? Eso es lo que digamos, esta es nuestra función phi de t, como lo decíamos anteriormente. Y obviamente se va a poder expresar de esta forma. Bueno, ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Bueno, vamos a resolver el problema de valor inicial, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación diferencial y tenemos un valor inicial, que es decir, cuando evaluamos en y de 1, vamos a tener que su resultado será pi medios. Bueno, entonces vamos a proceder a despejar esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos pues nuestra ecuación t, bueno, seno de y, bueno, por dt, más, bueno, t al cuadrado, más 1, bueno, coseno de y, bueno, por dy, y esto igual a 0. Bueno, en principio tenemos aquí dos términos, ¿cierto? Tenemos esta parte, bueno, y esta de acá, entonces lo que vamos a hacer es igualarlas. Esta parte la vamos a pasar al otro lado. Entonces vamos a hacer ese procedimiento allí. Entonces tendríamos que t, bueno, seno de y por dt, ¿cierto? Es igual. Si está sumando, va a pasar entonces a restar. Entonces tendremos menos, bueno, t al cuadrado más 1, bueno, por coseno de y, bueno, coseno de y todo esto por dy, ¿no? Entonces tendríamos allí esa igualdad y es importante considerar el siguiente caso, ¿no? Es importante notar que, por ejemplo, si vamos a pasar esta parte que tiene pues una parte de y, ¿cierto? A dividir acá, pues deberá ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces debemos allí considerar dos casos, ¿no? Porque esta parte tiene y, la puedo pasar acá con esta, pues, digamos, para que quede con la derivada, pues, acá de y, para posteriormente, pues, hacer el proceso de integración, tengo que considerar aquí dos casos. Entonces, sea el primer caso A, ¿no? Bueno, vamos entonces, perdón, vamos a escribirlo así. El primer caso A, digamos que sea, pues, digamos que seno de y sea diferente de 0, ¿no? Es importante, pues, que sea distinto de 0, porque al pasar a dividir acá, pues, nosotros tenemos que considerar que nunca podemos dividir entre 0 porque eso es una indeterminación, ¿no? No se puede considerar así. Bueno, ya considerando, digamos, que no es 0, entonces yo puedo tener lo siguiente. Voy a pasar entonces a dividirlo acá. Entonces tendría t de t es igual, entonces, cuando pasa a dividir, voy a pasar a dividir a esta expresión acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar coseno de y por dy, y entonces pase a dividir esta parte, ¿no? Entonces, seno de y. No me estoy olvidando de esta parte. Entonces, bueno, aquí va un menos, ¿no? Este menos, ¿no? Esta parte, pues como tiene t, la voy a pasar acá. Entonces, como está multiplicando, entonces la paso a dividir al otro lado. Y esto, pues efectivamente nunca va a ser 0, ¿cierto? Porque, pues, si t vale 0, pues esto cuando lo sumo, pues va a valer 1, ¿cierto?
Si vale menos 1, pues al cuadrado va a ser positivo, es decir, siempre va a ser la t al cuadrado, pues siempre va a ser un valor positivo, ¿no? Entonces no va a ser un 0 allí. Entonces acá voy a tener t al cuadrado más 1, ¿sí? Los he organizado de esa forma, ¿cierto? Ahora pues sí ya podemos proceder a hacer el proceso de integración, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la integral de esto y aquí tendríamos que resolver esa integral. Entonces esta integral la puedo hacer con una sustitución. Bueno, supongamos aquí, bueno, lo voy a hacer por acá. Bueno, voy a tomar este espacio para resolver esta integral. Entonces yo puedo considerar, bueno, sea u igual a esta parte de acá, t al cuadrado, bueno, más 1, entonces la derivada, bueno, aquí me va a quedar que de u es igual, la derivada de esta con respecto a t, pues me va a quedar 2t, bueno, y acá el de t, no nos olvidemos de esa parte allí. Entonces voy a hacer ese cambio, ¿no? Para poder hacer la integración allí. Entonces voy a tener la integral. Bueno, nuestro du tiene que ser 2t, bueno, por dt. Entonces, ¿qué tenemos aquí? T por dt, nos falta este 2, ¿cierto? Entonces, de algún modo tiene que aparecer, ¿cierto? Entonces, bueno, lo voy a hacer aparecer de la siguiente manera. 2t dt, ¿cierto? Y bueno, si lo estoy multiplicando por 2, entonces voy a dividir por 2. Cuando yo multiplico por 2 y divido por 2 es como estar multiplicando esto aquí, como si yo lo estuviera multiplicado 2 sobre 2. Y sabemos que cuando simplificamos eso, pues esto es 1, ¿cierto? Pero me ayuda en el proceso de solución, ¿cierto? Entonces aquí ya puedo disfrazar esta parte, digamos así, para que me quede pues el de u, ¿cierto? Y por eso lo he dividido entre 2 allí. Y bueno, esta parte pues que ya sabemos que es, bueno, t al cuadrado más 1, ¿no? Entonces esto, cuando ya voy a hacer la sustitución, bueno, entonces voy a tener allí la integral, esta parte yo ya sé que es ¿quién? Du. Entonces aquí me va a quedar du, no nos olvidemos de este medio que está afuera, ¿cierto? Sobre, y esta parte ya sabemos que es u, entonces allí. Y esta pues ya es una integral inmediata, ¿cierto? Entonces esto será igual pues a un medio, y no nos olvidemos de esta integral que eso es logaritmo. Bueno, perdón, aquí había un sí, no, acá, perdón. Aquí, bueno, entonces aquí me quedaría un medio de logaritmo de u, ¿cierto? Entonces esto es igual pues a un medio de logaritmo. Recordemos que si estamos trabajando en variables, en una función pues que tenga que ver con t, la solución tiene que quedar con t, ¿cierto? Entonces u pues ¿quién es? U es t al cuadrado más 1, entonces aquí me va a quedar t al cuadrado más 1. Simplemente lo reemplazo. Este u pues ya sabemos que vale cuánto. T más 1, entonces lo reemplazamos allí. Entonces ya tenemos esa solución por esta parte de acá. Bueno, esta parte pues ya queda así aquí. Vamos a resolver esta parte de acá. Entonces, para ello pues vamos a hacer el siguiente cambio, ¿no? Entonces, digamos la siguiente sustitución. Sea pues u igual pues a seno de y, ¿cierto? Entonces de u pues es igual, la derivada del seno de y pues va a ser coseno de y por de y, ¿cierto? Entonces miremos aquí, esta parte ya se encuentra aquí, ¿no? Entonces esa parte va a ser de u, ¿cierto? Y esta parte de acá pues u pues es igual a seno de y. Por lo tanto pues yo voy a poder escribirlo de la siguiente manera, ¿cierto? Si yo tengo esta parte que ya sé es esta misma, que eso es de u, entonces le hago el cambio. No nos olvidemos de este signo, ¿no? Menos, entonces aquí me va a quedar de u sobre, ya sé que u vale seno de y, ¿cierto? Entonces únicamente hago el cambio allí, ¿cierto? Entonces pues esto será igual a menos logaritmo natural cuando hago el proceso de integración de u. Bueno, y una constante, ¿no? Que se debe pues agregar allí. Y como tiene que quedar en términos de y, ¿cierto? Porque estábamos trabajando así, entonces esta u pues ya sabemos que es seno de y, ¿cierto? Entonces bueno, vamos a hacer acá el cambio.
Entonces acá va a ser igual a menos logaritmo, aquí dice logaritmo de u, pero u pues ya sabemos que es seno de y, ¿no? Entonces seno de y, y obviamente no nos olvidemos de que debemos, cuando hacemos estos procesos, tanto a derecha como a izquierda, pues debe sumarse una constante allí. Bueno, entonces esto quedaría así, tal cual como lo he escrito allí. Entonces aquí por una propiedad de los logaritmos vamos a despejar pues y. Entonces por una propiedad de los logaritmos yo puedo hacer esto, ¿no? Este puede pasar acá como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo natural de t al cuadrado más 1 y esto de acá adentro pues elevado a un medio. Esto será igual, pues lo voy a dejar tal cual como está allí, menos logaritmo natural pues de seno de y, cierra allí, más constante. Esto pues cuando lo elevamos siempre a una potencia de la forma, digamos, a sobre b, pues esto vendrá siendo pues, digamos, por propiedad de los radicales, pues esto se va a convertir en raíz cuadrada de esta expresión aquí, ¿no? Es importante conocer esas propiedades, ¿no? De los exponentes y los radicales allí. Entonces quedaría raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Esto igual, entonces aquí, bueno, a menos logaritmo natural de seno de y, cierra allí, más una constante. Bueno, entonces, para eliminar estos logaritmos, vamos entonces a elevar acá e, y acá también elevar a la e, así. Lo que hacemos a derecha lo hacemos a la izquierda, ¿no? Entonces, allí pues me quedaría esta parte. Bueno, voy a hacer esta parte pues como para que tengan bases iguales. Recordemos que el producto de bases iguales pueden sumar sus potencias, ¿no? Entonces, esta parte yo la puedo reescribir así, multiplicado por e a la c, ¿no? Para que me quede arriba una suma, ¿cierto? Esas son propiedades del producto de bases iguales, ¿cierto? Es una propiedad. Entonces aquí se elimina el logaritmo, ¿cierto? Entonces por una propiedad allí tendríamos que t al cuadrado más 1 deberá ser igual a esta parte de acá. No nos olvidemos del signo menos. Bueno, perdón, vamos a ingresar este signo menos acá, ¿no? Entonces tendríamos acá menos 1, bueno, allí, ¿cierto? Entonces aquí, cuando hacemos el proceso, aquí vamos a tener seno de y, todo esto pues elevado a la menos 1 cuando baja acá, por e a la c, ¿cierto? Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, cuando tenemos esto allí, vamos a pasar a despejar y, ¿no? Entonces, esta parte de aquí va, como está multiplicando a la parte que tiene y, entonces pasa al contrario a dividir. Entonces, tendríamos esto, ¿cierto? Tendríamos raíz de t al cuadrado más 1, todo esto sobre e a la c es igual. Aquí vamos a aplicar una propiedad. Cuando dice a la menos 1, entonces por propiedad de los exponentes, yo puedo expresar eso o se resuelve así, ¿no? Simplemente me queda allí. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el cambio, ¿no? Entonces tendríamos que pasar a multiplicarlo acá, ¿cierto? Para poder despejar y, entonces me va a quedar seno de y, ¿cierto? Que está multiplicando a toda esta expresión acá. Entonces me quedaría raíz de 2, raíz de t al cuadrado más 1, todo esto sobre e a la c igual a 1, ¿cierto? Estaba dividiendo, entonces pasó a multiplicar acá y ahora vamos a despejarlo allí. Entonces, ¿qué tenemos allí cuando hacemos ese procedimiento? Este está dividiendo, entonces, bueno, perdón, me va a quedar seno de y igual. Este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar e elevado a la c sobre. Este está multiplicando, este término de acá va a pasar entonces a dividir, ¿cierto? Entonces me va a quedar t al cuadrado más 1, ¿cierto? Bueno, y allí tendríamos esa parte de allí. Ahora bien, como necesitamos encontrar y, entonces la función inversa vamos a aplicarla allí. La función inversa pues sería sacar a ambos lados pues
el inverso del seno, ¿cierto? Es decir, el arcoseno. Entonces tendríamos seno a la, bueno, arcoseno, esto ya es arcoseno, ¿no? Que es una función pues inversa de seno de y, ¿cierto? Cierra allí y lo hago también pues a la izquierda, ¿cierto? A la derecha, perdón. Arcoseno de e a la c sobre raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Bueno, y pues procedemos entonces allí a solucionar. Entonces cuando soluciono aquí, pues efectivamente el seno, el arcoseno con el seno, pues como son inversos, pues entonces me va a quedar únicamente y allí y me va a quedar arcoseno acá de toda esa expresión allí. Es decir, e elevado a la c sobre raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Bueno, y cierra allí. Entonces, esta sería la solución general en este caso, ¿no? Cuando seno de y, pues es diferente de 0, ¿no? Pues aquí hay que decir que c, pues pertenece a los reales, ¿cierto? Aquí en este. Si queremos, pues, encontrar la condición inicial, es decir, para encontrar el valor de c, ¿cierto? Entonces tenemos que sustituir, ¿no? Aquí, pues, t vale 1, ¿cierto? T pues valdría 1 según lo que dice aquí, ¿cierto? Le estamos dando el valor de 1 y y pues le estamos dando el valor de pi medios. Entonces reemplazamos aquí, evaluamos y podemos encontrar el valor de c en ese caso. Bueno, ahora vamos a considerar el siguiente caso, que es cuando seno de y pues vale 0. Entonces nosotros sabemos que el seno de y, pues digamos para que esto ocurra, entonces aquí pues lo que se debe cumplir, entonces pues y va a ser de esta forma, ¿cierto? Entonces va a ser como n por pi, ¿cierto? De esta forma, porque para todos estos valores, bueno, perdón, aquí cuando n pues pertenece a los naturales, ¿cierto? Por ejemplo, si n vale 1 pues va a ser 0, ¿cierto? Si n vale 2 va a ser 0, si vale 3 va a ser, digamos, 3pi, 4pi, 5pi, cuando yo saque seno de 3pi, seno de 5pi, seno de 6pi, bueno, y así sucesivamente, pues siempre va a ser 0 allí. Entonces, por eso yo puedo afirmar esto, ¿cierto? Que y pues va a ser de esta forma, ¿sí? Generalmente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto se va a poder, digamos, cuando esto vale 0, pues inmediatamente esta parte, pues cuando vale 0, pues esta parte pues se cancela y simplemente me va a sobrar esto, ¿cierto? Entonces tendría aquí esta parte, ¿cierto? Entonces tendría que t al cuadrado más 1 por coseno de y, pues igual a 0. Entonces tendríamos que solucionar únicamente esta parte, ¿cierto? Esto como es una variable, ¿cierto? Que no depende pues digamos, y como vamos a hacer el proceso de integración por y, pues esto se va a considerar como una constante, ¿cierto? Entonces tendríamos que integrar únicamente esta parte. Entonces allí tendríamos que t al cuadrado más 1, cuando hacemos el proceso pues de integración, perdón, aquí, cuando yo saco integral acá, y cuando yo saco pues integral allá, entonces yo tendría que esta integral de coseno de y, pues eso va a ser seno de y, ¿cierto? Igual, entonces acá, recordemos que la derivada de una constante, pues es 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí únicamente la integral de 0, pues va a ser una constante allí. Eso quiere decir, entonces, aquí, bueno, perdón, aquí tenemos que afirmar, pues, que C, pues, pertenece a los reales, ¿no? Entonces, la solución general, aquí, vamos a escribirlo, en este caso, ¿no? En el B, ¿no? La solución general, entonces allí en ese caso será igual a esto, ¿no? Entonces la función pues se nos redujo a esto, ¿no? Entonces allí tendríamos que pues t al cuadrado más 1, que es esta parte de aquí, por seno de y, bueno, perdón, seno de y, es igual pues a una constante, y digamos con y aquí pues de esta forma, ¿no? O sea, y va a ser de esta forma, n por pi. Entonces ya tenemos pues esta solución general.
Entonces, importante aquí, pues, digamos, aprovechando el hecho de que sabemos que, pues, este es digamos, un término del valor inicial, ¿cierto? Allí, entonces vamos a encontrar aquí que es mucho más sencillo el valor de C. Entonces, ¿qué tendríamos aquí, no? Pues si nosotros sabemos que y de 1, pues, es igual a pi medios, ¿cierto? Entonces, a t, pues, le estamos dando el valor de 1, y a y pues le estamos dando el valor de pi medios, ¿cierto? Simplemente vamos a reemplazar aquí para determinar cuánto vale c, ¿cierto? Entonces, cuando t vale 1 aquí, pues me va a quedar pues 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 1, ¿cierto? Cierra allí y me va a quedar pues seno y, 0 de y, pero y vale pi medios, ¿no? ¿Cierto? Ojo, es importante clasificarlos aquí, ¿no? ¿Cierto? Aquí es y de t, ¿cierto? Pero t pues le estamos dando el valor de 1 y pues y toma el valor de pi medios aquí. Eso es lo que está diciendo allí. Y esto pues es igual a c, ¿no? Como dice acá. Entonces, aquí 1 al cuadrado pues me va a quedar 1, más 1 pues me va a quedar 2 seno de pi medios, igual a c. Y resulta que el seno de pi medios pues es 1, ¿cierto? Entonces, eso me quedaría pues 2 por 1, que es igual a c, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? C pues es igual a 2. Entonces yo ya puedo reemplazar aquí. Entonces ya sé que c pues vale 2 en ese caso. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.